El año está dividido en dos mitades, entre los dos equinoccios, es decir, desde marzo hasta septiembre el año es masculino y de septiembre a marzo el medio año sería en este caso es femenino. Kuya Raimi es el tiempo de fertilidad, el tiempo de preparación en la tierra para el sembrío. Este es el momento en que podríamos decir es el tiempo en que se inicia el ciclo agrícola. Entonces, por lo tanto, esta celebración está dedicada a la mujer, al mundo femenino. ¿Y por qué? Porque es el tiempo para sembrar la tierra, y la tierra es femenina. Cuitzatiakuna, Kaykushañustapa, candidata Cuitzatiakuna, compañeros y compañeras Tukuishakuna, Ali Shamushkakapaichi, Kunan Punchami, Kay Kusha Raimita, Kasharishpa, Risichishpa, Karipanchi, Shinakashkamanda, Kay Fisi, Chijalta Fisi Pashutipi, Ali Shamushkakapaichi Nipani, Yupaichapani. Kikinunata, hasta kata, Yupaichapani Nikamanda, Kay oficina fisipi, que buena su oportunidad takuskamanda y se nos data ñukanchik y como cercado. Yo creo que todos tenemos cultura, todos tenemos nuestras raíces, nuestras propias formas de vida cultural que debemos respetarnos, ¿no? En igualdad de condiciones. Kuya Raimi empieza en 1998, más que todo ya con las cuestiones más que todo de las marginaciones que existía en los pueblos quichuas. Antes existía Sara Ñusta, que realizaban acá en el cantón Otavalo, pero no tenía un simbolismo de participación en los pueblos quichuas. Si vamos ya a lo tradicional, a lo propio, el indígena tiene sus fiestas muy propias, que desde la cosmovisión indígena está ligada entre la Pachamama, la madre naturaleza, el sol, la luna. Hacemos la cordial presentación de la compañera Ruth Maribel Túqueres, de 17 años, es de la comunidad de Iltaquí, de la organización Huaminca Rumiñahui. Asimismo, recibimos con un fuerte y cordial aplauso a la compañera Damia Sisa Panamá, de 17 años, de la comunidad Cumbas Conde, de la organización Huaminca Rumiñahui. Hacemos también la presentación de la compañera Verónica Estrada, tiene 22 años, de la comunidad San José de Upusiqui. Kaypika kotagachi mamita nichinachu ñukanchik runashimipi. Chayka warmi raso shinanishpaq riqsipanchik, chaymi shu imashtimi ñukanchik Pachamamapaq shutipi una horaska warmi raso tiyata churashkakapa kotagachi.
La espiritualidad es la base en donde se mueve una cultura, ¿no? La espiritualidad. O sea, a la espiritualidad no hay que considerarla solamente como una cuestión de espíritus o una cuestión de creencias o cosmovisiones, como dice Occidente. La espiritualidad es la sabiduría profunda de nuestros pueblos. Es una sabiduría del por qué nosotros, en vez de decir H2O, nosotros decimos Yakumama. La espiritualidad indica ceremonias, la espiritualidad indica tiempos, la espiritualidad indica saberes, la espiritualidad indica medicina, la espiritualidad indica astronomía, la espiritualidad indica, en otras palabras, todo lo que es una cultura, un mundo. Salvación de Carapangue. Hawa pachaman no canse abuelo con las escatapas. Con ahora Kispichipangue. Pagui. Tucuita agradecene. El trabajo cultural va encaminado también, así como el fortalecer las fiestas propias que existen en el calendario agrícola de los pueblos indígenas. El Inti Raymi ya quizás ya ha sido muy popular y ya todas las zonas lo hacen, pero las otras fiestas tradicionales propias de los pueblos indígenas requieren de un trabajo organizativo, requieren de una, diría, constante coordinación con los sectores, y es eso que desde la FISI estamos planteando. Caipi mi campanchi cai Xijalta Fisi, Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, Nishkafisi, Tananahui, que a nivel Imbabura Uputa representan Kaikusha Raimi Fiestata mi Watan Rurashku Shamupanchi. Todos demos un momento de nuestro tiempo para pensar en la Pachamama. Demos un momento de nuestro tiempo para valorizar lo que realmente nos da la Pachamama, la vida. Guilla mamita, Pachamamita, Huayra mamita, Nina mamita, Punuchicamanda, Paginishpa, Sakirinchimi Kanina Utapas, Payapunchi, Yudeya, Chastisque Cacho. Vaya compañero Conas, una casa para acá, una hija hermana y una sacónica, hermana, una gata, de compañero, una cosa. Kay ñukanchik kay sumak pacha raymi kunaka kan shuk sapi kan ñukanchik ñawpa yayakuna imashina sapi shina sakishka kan ñukanchima herenciata kushka kan imashina yalishka kawsaypi ñukanchik rimaypi ñukanchik yuyaypi ñukanchik kay kati shamuhikunapi chay kashkamanta ñukanchik runa mashikuna ñawpaman kay raymikunata apapashun. Ñukanchik Pachamamitata, warmikunapaj raymi, y chay pimikunan koya kuitzatiyataj ña akllashpa kapagrinchik, alishamushka kapaychik y kutinja huyayay koya raymi. Tierra. Tenemos que lo sólido es la materia más pesada, más maciza, más compacta.
es el elemento en que se siembra, que se llena y que se tiene y posee y que también absorbe. Es en suma el territorio de arriendo y de casa, medida de la riqueza y el poder del hombre. Es también la casa y la madriguera, es el símbolo de protección y refugio contra las amenazas que nos vienen del exterior. El agua. Se trata del elemento líquido de mezcla, de argamasama, de comunión y de disolución. Y es que en toda disolución o descomposición física o moral se suele emplear el término diluir. El agua va asociada a la feminidad, reciprocidad, apertura, océano y origen de toda vida. Y aún podemos añadir más, recordando con el agua bautismal el símbolo de purificación. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes. El aire es elemento de la ligereza, flexibilidad, movilidad, liberación, vuelo, equilibrio, difusión. Nos libra de todas trabas, de opresiones. Se trata del fin de las rutinas, nos da aliento de la aventura. También es la anarquía de las tempestades, es asimismo la gran renovación, difundiendo a la vez la crítica y el elogio. El fuego es la energía que transforma lo sólido en líquido y lo líquido en gaseoso. Se trata de un elemento de transmutación, el sol, calor y luz, que se identifica en todas las religiones como Padre Creador del universo. Y hoy todos los elementos nos han dado vida, porque el alpa mama es nuestra, porque es hora de que nuestra alpa mama empiece a darnos los frutos. Eso es el Coya Reino. Chatiakuni Warakuna Wakachispa chatiakuni Kijata Kuyasha Kijata. Asimismo, las comunidades de Antonio Ante igual representan al pueblo tabal. Sinapas Masikuna, Hastawanga que pueblo Quichua o Tabalo. Hastawanga y Masina, Causa y Kunapi Rikushpa, Tandanaku y Kunapi, Chura Juna Kunapi. Hastawanga Paika, Sumagza, Kai Anakuni Panchi, Chinayata, Kai Sumak Talpawan, Chetaka Camisa ni Panchi. Chinayata, Yukanchi, Kai Walka ni Panchi, Paika Sumak Pacha. Chinayata, Kai Anakuni Panchi, Nachuka y Centro ni Panchi, Cheita Sumagza. Hasta Wanga Guayaya Tachura Kushka Kapan, Chinapas Walka, hasta Wampa Cinta ni Panchi, Ruth Maribel, tú que eres fueres. Sinami Sumakta Tushushpa, Sumakta Kipi Rikuchispa Samu. Hasta Wanga Paika, que el pueblo Quichua Karanki. Chinayata, Sumak, Uchikuta Churakushpa. Chinami, que el pueblo Quichua Natabuela, Chinayata, Suman Pacha, Yura Muchikuta Churajushpa. So
durante este tiempo en donde he tenido que reforzar la verdadera identidad, esa identidad que va más allá de la vestimenta, esa identidad que está en nuestros corazones, el sentirnos orgullosos de ser indígenas. Tamia Sisa Panamá Vaca viene representando a la comunidad Umbas, comunidad parte de Huaminca Rumiñahui. Verónica Estrada Rango. Verónica representa al pueblo quichua Otavalo, es de la comunidad de Urcusiqui. Ruth Maribel Túqueres Fueres viene representando a la comunidad de Italquí, comunidad que pertenece a la organización nueva Huaminca Rumiñahui de acá de Cotacachi. Nuestra última candidata, la señorita Miriam Amaguaña Ramos, viene representando a los educadores comunitarios, es de la comunidad de Agato. Bueno, vamos a hacerles las respectivas preguntas a las candidatas. ¿Cuál sería su mensaje para la juventud quichua en su rol protagonista? Ñukanchi runakuna, kuitzakuna, wambrakuna, punda kawsayta kawsanqapaqa, ñukanchi churajuyta churajunakanchi, ñukanchi rimayta rimanakanchi, ñukanchi mikunata mikunakanchi. Shinami ñawpama rinkapa ushapanchi. Nosotros como jóvenes debemos vestir nuestra propia vestimenta, hablar nuestro propio idioma, comer nuestros propios granos. Así podemos fortalecer nuestra cultura y rescatar nuestra identidad. Gracias. La pregunta dice, ¿qué es para usted el Cuya Raimi? Shinami ima Cuya Raimi kakta risichigripani. Ñukanchi Cuya Raimi kakta Pachamamapa alpa Raimi mikan. Shinami ñukanchi warmikunapa Raimi mikan. Shinallata Kisha mamapa Raimi mikan. Shinami kay punchakunapimi ñukanchi llaqtakunapa alpa mamata alpa mamata alpayachispa charinchi. Shinami sumaq murukunata tarpungapa ali ñukanchi kawsaqta kuyayay kuyaraymi. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Estrada. El Cuya Raimi para mí es el día de la fertilidad, en donde que nosotros festejamos la luna, la madre tierra y nosotros las mujeres, ya que todos los pueblos y comunidades están listos para la siembra, para un nuevo producto. Gracias. ¿Qué haría para fomentar la unidad de los pueblos de la provincia en el caso de ser electa Cuya Raimi? Muy buenas noches. Si en caso de ser electa Cuya Raimi, trabajaría con los niños y jóvenes de diferentes pueblos, realizando talleres y dando un consejo mejor para fortalecer las identidades culturales que han dejado atrás. Alito tata charipaishi. Ñuka aklla rishpa sakirishpaka kay Raimipi tukuy wawakunawan, wambrakunawan rimarishpa, ali yuyaykunata riksichishpa, imashinami punda yuyaykuna kawsankashka. Shinallami ali kawsayta tarishu. ¿Qué conoce usted sobre la plurinacionalidad? Buenas noches, público presente. Para mí la plurinacionalidad, es de vivencia de diversas etnias, culturas, como puede ser el mestizo, el indígena y afroecuatorianos. Kay tapuyguta kutichipasha tayta mamakuna, kay plurinacionalidad kakapanmi tukuylaya kawsakukuna kaypi cultura kunata, ñupama apanata, raimikunata, apanata yuyanakapanchi tukuylla tayta mamakuna. Kay raimikunata, gulpi ñupama apashkawkunata, yupaychapani, tayta mamakuna y huyayay Cuya Raimi. ¿Dónde están los que están por la primera candidata? Aplausos para nuestra segunda candidata, para nuestra tercera candidata y nuestra
cuarta candidata. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a la señorita Ruth Maribel Túqueres Fuérez de la comunidad de Italquí. Es nuestra ganadora en el cuarto lugar. Tenemos a la señorita Verónica Estrada Rango, representante del pueblo Otavalo, está en tercer lugar. Un fuerte aplauso. Tunezata kurado taitakunapas ni parkami nachu. Kaitaksanakandinan shinji mi karkanimi. Rimaykunapi, churajuykunapi, rikushpa shamurkanchi nipanmi. Shinakakatipanchi. No se olviden, mañana es el encuentro cultural y tenemos que estar presentes. Bueno, en el segundo lugar está la señorita Miriam Amaguaña Ramos. Viene representando a los educadores comunitarios. Un fuerte aplauso para el segundo lugar. Un fuerte aplauso para nuestra segunda. Y bueno, nuestra Coyarraimi 2011-2012 es la señorita Tamia Sisa Panamá Vaca, de la comunidad de Cumbasconde. Así que la compañera, la señorita Cuya. Fuertes los aplausos, por favor. Bueno, el fortalecimiento de nuestro pueblo está en la mano de ustedes y espero que nos ayuden a todas nosotras, que somos un equipo y esperamos trabajar. Gracias. Panchi, Ari kay karay kukurawag, kimirispa kapaskakan. Sinakaspa ka imbitapani, kaya punja nyukanchi tanda na huspa repasuinchiwan. Otavalo manda pacha. Kuta kachimanda, masikunawang tanan na huspa rina kapanchi, kay comunidad cercadoma. Masiaw kitituanya, tusupay. En este caso, el caso del Coraz representa al Apu Curaca, en realidad, ¿no? El Apu Curaca, el máximo líder de estas tierras, ¿no? Entonces, el Apu Curaca, para hacer esta celebración, tenía que hacer rituales, purificaciones, energetizaciones. Es importante que nosotros sigamos haciendo porque es uno de los mecanismos que existen para socializar la continuidad de estas celebraciones. Y esta socialización no solo corresponde hacia el mundo indígena. Si por un lado estamos socializando entre nosotros, significa que estamos revitalizándonos culturalmente. Pero por otro lado, también estamos socializando hacia la sociedad que no conoce
esta realidad. Y por lo tanto, también estamos tratando de invitarles a que el otro lado también se sume a esta celebración y que comprenda que las celebraciones andinas no son simples folclorismos mercantilizados, sino son celebraciones que tienen un contexto real, un mundo real, una espiritualidad real en la cual se mueve y se desarrolla. ¡Uy, ay, ay, guanica! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, cercado yacta! ¡Uy, ay, ay! Ilustre comunidad del cercado, tus siervos en este día te rendimos con adoración, con fervosa alegría. Nunca vienes proceloso, ni tus ojos lastimaron, ni tus besos empañaron tus lustres de marfil. El rescate que estamos haciendo, revitalizando más que todo, en verdad sí se está logrando. Y eso queremos visibilizar no a nivel provincial, sino más bien a nivel mundial. Ahí Bucabamba, existe capa masicona. Imagina yo gancho de Nicona Cascamanda. Kay Kuichi Hupa sumak kami si Kurimuspa. Pagka yo katuwa ng patara ko masicona. Sinaka kay Bicho Capa? Terminal manda 20, cada 20 o media hora. Sinaka masicona, mamito waktas pa, Chanti Masun. Kaymi watakunatak bara chimbachin niskata enchegaspa sakipani. Kaywan watakunata kikimba huayakta gopi. La comunidad que sale beneficiada se fortalece y también tuvieron suerte, ¿no? Yo creo. Y la motivación, lo que viene es que en los próximos procesos, en la fiesta próxima que se venga para el próximo año, participemos con igual o con mayor fuerza, con mayor sentimiento.